Yo le invito a que vayamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hemos iniciado un tema en el capítulo 15 de los versículos del 1 al 6, que lo he titulado Las evidencias de la resurrección de Cristo. Esta sería nuestra segunda enseñanza. Evidencias de la resurrección de Cristo. El domingo anterior vimos la primera, el primer testimonio. Hay 5 testimonios que el apóstol Pablo nos presenta en estos versículos del 1 al 11. Y el primer testimonio que vimos el domingo anterior fue el testimonio de la iglesia. El hecho de que la iglesia de los Corintios haya creído. El hecho de que en todo el mundo, que en esta iglesia, que en Caucasia esté una iglesia que crea en Cristo, que glorifique el nombre de Cristo y que haya sido transformada por el poder del Evangelio, es testimonio fehaciente del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el testimonio de las Escrituras. Segundo, el testimonio de las Escrituras. El primero fue el testimonio de la iglesia. Hoy vamos a ver el testimonio de las Escrituras acerca de las evidencias que presenta el apóstol Pablo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como el apóstol Pablo describe el Evangelio en los siguientes versículos, es importante, hermanos, darnos cuenta, y también personas que nos acompañan, de que este Evangelio no es una enseñanza reveladora o un buen consejo. En el núcleo del Evangelio son cosas que pasaron, son eventos verdaderos, pero son eventos reales e históricos. El Evangelio no es un asunto de opiniones religiosas, como algunos piensan. No son asuntos de trivialidad, o no son, en el peor de los casos, como algunos piensan, cuentos de hadas, sino que el Evangelio es acerca de eventos históricos reales. Podemos ver en la historia igualmente que hay asuntos reales con respecto a esto. Decía Charles Spurgeon, nuestra religión no está basada sobre opiniones, sino sobre hechos, y la resurrección es una de ellas. Escuchamos personas en ocasiones decir, esos son tus puntos de vista, estos son los míos, pero lo que puedan ser tus puntos de vista es un asunto pequeño
La pregunta es, dice Charles Spurgeon, ¿cuáles son los hechos del caso? Como ya he dicho, en estos textos del capítulo 15, del versículo 1 al 11, el apóstol Pablo presenta evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en esta hora el testimonio de las Escrituras, los versículos del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La segunda evidencia que presenta el apóstol Pablo de la resurrección de Cristo es, en otras palabras, el Antiguo Testamento, las Escrituras del judaísmo y de la naciente iglesia. Cuando el apóstol Pablo habla esto aquí acerca de conforme a las Escrituras, obviamente está hablando acerca de las Escrituras del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo afirma que el Evangelio no es una doctrina que él mismo haya inventado. Más bien afirma que él la recibió del Señor, como dice en Gálatas capítulo 1, versículo 12. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 12. Y aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo está hablando acerca del Evangelio. Y al hablar acerca del Evangelio, él dice en el versículo 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio fue revelado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es algo que él recibió. Es algo que él no inventó. De hecho, él mismo considera que la enseñanza de los demás apóstoles son enseñanzas como una tradición autoritativa que se originó única y exclusivamente en Cristo. Esto nos habla que no fue algo que el apóstol Pablo se inventó, que no fue algo que los apóstoles se inventaron, sino que fue una enseñanza oficial dada por el Señor mismo, el Señor Jesucristo. Y por tal razón es una enseñanza autoritativa, la cual el apóstol recibió esta enseñanza habiendo sido recibida por Cristo mismo. Entonces él estaba obligado a traspasarla tanto a judíos como a gentiles. Como dice en Hechos capítulo 20 al versículo 21, donde dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recibió el Evangelio de Cristo mismo. Y por tal razón, él estaba obligado a traspasar ese Evangelio, a comunicar ese Evangelio a gentiles y a judíos que se arrepintieran para con Dios y vinieran a la fe en Jesucristo. El Evangelio que el apóstol Pablo recibió de Jesús se formula aquí, en estos versículos del 3 al 4, como un credo primitivo, usado en las confesiones de fe de la iglesia primitiva y en la predicación de las iglesias. Esto era algo que era de alguna manera como un credo primitivo. ¿Qué es el Evangelio, hermano? ¿Usted quiere saber qué es el Evangelio? Usted dice, y entre otras cosas, el Evangelio son las buenas noticias. Pero aquí en estos versículos, en el versículo 3 y 4, está la esencia de lo que es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Y esto era como una especie de credo que era usado en las confesiones de fe de la iglesia primitiva. Este resumen del Evangelio está fundado nada más y nada menos que en las Sagradas Escrituras. En solo 2 versículos, en el versículo 3 y 4, el apóstol Pablo usa 2 veces la frase conforme o según las Escrituras.
Mire la importancia que quiere dar el apóstol Pablo con respecto a esto. En 2 versículos dice, conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Y esto lo hace el apóstol Pablo para demostrar que el evangelio está arraigado en el Antiguo Testamento y surge también de este mismo. Era algo que ya había sido dado, profetizado de antemano por el mismo Señor. Según el apóstol Pablo, las enseñanzas elementales del evangelio se pueden resumir en estos 3 hechos redentores. Se pueden resumir en estos 3 hechos redentores que nos presentan estos versículos. El primero, ya lo hemos dicho, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El segundo hecho redentor es que Cristo fue sepultado, hermanos. Y el tercer hecho redentor es que al tercer día fue resucitado de los muertos conforme a las Escrituras. Estos son los hechos más importantes en la presentación que el apóstol hace del evangelio. El pasaje no habla de que Pablo fue el primero en proclamar el evangelio en los Corintios, no. Más bien la idea que presenta aquí el apóstol Pablo es que estos 3 hechos resumen el significado intrínseco del evangelio. Cuando usted le pregunten acerca del evangelio, entonces ya usted va a tener un resumen intrínseco de lo que es el evangelio. Sí, son las buenas noticias, pero el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día. Así que para que Cristo resucitara de los muertos, para que Cristo resucitara de la muerte, obviamente tenemos que hablar de que Cristo tenía que morir. Y esto es lo primero que el apóstol Pablo deja claro. Jesucristo murió. Y vamos a ver cada uno de estos aspectos del evangelio. La muerte de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Sagradas Escrituras, hermanos. Y notemos que el apóstol no usa el nombre Jesús, sino que él usa el título mesiánico de Cristo. Y esto es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta. No utiliza el nombre Jesús, sino que utiliza el nombre Cristo. Y al referirse al Antiguo Testamento, el apóstol Pablo obviamente debe estar apuntando, al hablar acerca de esto, a la profecía de Isaías 53. Este profeta Isaías afirma que el Mesías, el ungido de Dios, el siervo sufriente, fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El profeta Isaías estaba anunciando o profetizando acerca de la muerte de Cristo Jesús, del Mesías, del ungido de Dios. Además, Isaías escribe que todos nuestros pecados fueron puestos sobre el siervo sufriente de Dios y que Él, Cristo, murió por los pecados de su pueblo. Vamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículos 5, 6, 8 y 9. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de quienes, hermano, de todos nosotros.
de todos aquellos que habían de creer. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hermanos, el Señor Jesucristo cumplió las profecías mesiánicas que hablaban acerca de Él en Isaías capítulo 53, pero también en el Salmo capítulo 22. Y estas anunciaban de antemano que ciertamente Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, sufriría, moriría. Pero todo esto era porque Jehová había cargado sobre él el pecado de su pueblo. De hecho, cuando el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena, Él expresó verbalmente la doctrina de que el Mesías murió por los pecados del pueblo. Y Él dijo lo siguiente en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, amados hermanos, el concepto por nuestros pecados aparece en otras epístolas o cartas del apóstol Pablo y comunica la misma idea. Y la idea es que Cristo Jesús es tanto nuestro representante como nuestro sustituto delante de Dios. Cristo murió como nuestro sustituto y nuestro representante delante de Dios. Esa afirmación, Cristo murió por nuestros pecados, la cual muy probablemente nosotros tomamos de manera muy trivial, muy ligera. Es un resumen doctrinal, hermanos, de la expiación de Cristo por nuestros pecados. La obra de Cristo muriendo en favor nuestro, conforme a las Sagradas Escrituras. Y como nuestro sustituto, Cristo Jesús murió para aplacar la ira de Dios y satisfacer las demandas de la ley. Como nos presenta Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26. Dice, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que, hermanos, Cristo Jesús no murió simplemente por morir en una cruz. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran expiados, fueran borrados, pero también porque la justicia de Dios debía ser satisfecha. Las demandas de la ley de Dios debían de ser satisfechas y ninguno de nosotros podía satisfacer las demandas de esa ley. El Dios santo que se revela en las Sagradas Escrituras ciertamente aborrece el pecado y Dios estaba airado contra el pecador. Y Dios está airado contra el pecador. Cristo es la propiciación por los pecados de su pueblo. Es decir, Cristo satisfizo la justicia divina. Al morir en la cruz del Calvario, debemos meditar y pensar que ciertamente Cristo
pagó en la cruz del Calvario por mis pecados si realmente he creído en Cristo. Fueron mis pecados ciertamente los que lo llevaron a la cruz. Y es un hecho en el cual nosotros debemos meditar. Cristo murió, dice Pablo, por nuestros pecados, hablando del pueblo de Cristo, hablando de todos aquellos que han creído en Él. Y este hecho es basado en las Sagradas Escrituras, como ya hemos visto. Pero además, nos dice que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que también dice, y que fue sepultado. Hermanos, el entierro de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura, confirma aún más su muerte. Que ciertamente Cristo murió, que no es algo que se inventó. Y mire, y nosotros a menudo no pensamos en la sepultura del Señor Jesucristo como parte del Evangelio, pero lo es. De hecho, cuando nosotros hablamos acerca del Evangelio, presentamos la muerte de Cristo, presentamos la resurrección de Cristo en algunas veces, pero no hablamos acerca de la sepultura de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, pero también fue sepultado. Hermanos, la sepultura del Señor Jesucristo es parte igual del Evangelio. La sepultura del Señor Jesucristo es importante por muchas razones. Voy a dar simplemente un par aquí. Por un lado, es una prueba positiva de que Él realmente murió. Ya que tú no entierras a alguien a menos que en realidad esté muerto. Si lo entierras es porque realmente ha estado muerto. Realmente Cristo murió. No como algunos piensan. Como algunos escépticos. Cristo no murió. Que eso fue una mentira. Realmente Cristo murió. Y una prueba positiva de ello es la sepultura de Cristo. La muerte de Cristo Jesús fue confirmada en la cruz antes de que Él fuera bajado para ser sepultado. De hecho, mire hermanos, José de Arimatea y Nicodemo, ustedes saben, al preparar el cuerpo de Jesús para su entierro, se hubieran dado cuenta si Jesús no estaba verdaderamente muerto. O sea, ellos estuvieron dispuestos incluso a cambiar muchas cosas que habían creído, porque realmente ellos, al hacer esto, se dieron cuenta que realmente Cristo había muerto. Y esto nos hace notar que Jesús fue bajado del madero y puesto realmente en una tumba, como dice Hechos, capítulo 13, versículo 29, donde dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ahí muestra entonces acerca de la sepultura de Cristo Jesús. Pero también hay un hecho que nos muestra y nos habla algo con respecto al asunto de la sepultura de Cristo o el entierro de Cristo Jesús. Y es que de alguna manera hace una alusión al bautismo del creyente. El bautismo del creyente es en algún sentido asociado con la sepultura de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, de alguna manera representa eso. Cuando nosotros somos sumergidos en el agua para el bautismo, hemos muerto al pecado y somos sepultados. Representa de alguna manera la sepultura de Cristo. Esto también es un ejemplo viviente de lo que es el Evangelio, hermanos. Presenta el Evangelio. Cristo murió. El Evangelio presenta esta obra del Evangelio. Muerte por los pecados. Murió al pecado. Es sepultado. Hunde. Luego sale resucitado de alguna manera, explicando resurrección para una nueva vida, para la gloria de Dios. No que el bautismo salve,
Sabemos acerca de esto, hermano. Lo que representa de alguna manera el bautismo. Que hemos muerto al pecado. Hemos sido sepultados con Cristo. Y ahora andamos en novedad de vida para gloria de Dios Padre. Así que en este presente texto, en el versículo 3, donde habla acerca de la sepultura de Cristo, ese texto menciona la sepultura de Cristo como un resultado de la muerte, obviamente. Pero además también presenta este hecho de la sepultura como la precursora de la resurrección. Cristo murió y fue sepultado. Pero entonces de alguna manera ya está apuntando a lo que sería la resurrección de Cristo. La sepultura de Cristo apunta por un lado hacia atrás, hacia la realidad de la muerte de Cristo Jesús, pero también apunta hacia adelante, al carácter de la resurrección de Cristo Jesús. Y es lo que vamos a ver en el siguiente punto, la resurrección de Cristo. Dice el versículo, y que al tercer día fue resucitado, conforme a las Escrituras. Al tercer día fue resucitado, conforme a las Escrituras. Esto es, hermanos y visitas que nos acompañan, que el Señor Jesús resucitó de los muertos y que continúa su vida en este estado resucitado. Cristo resucitó de los muertos y continúa su vida en este estado resucitado. También el Señor Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero los judíos pensaban que se refería al templo de Jerusalén. Pero como dice Juan capítulo 2, versículo 21 al 22, mas él estaba hablando de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó el Señor Jesús de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. Y dice además, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, sus discípulos creyeron tanto a las Escrituras del Antiguo Testamento que profetizaban acerca de la resurrección de Cristo, como también a la palabra de Jesús que había dicho estas cosas, equiparando no solamente el Antiguo Testamento, sino también las palabras de Jesús como las palabras de Dios mismo. Él lo había dicho. La evidencia, hermanos, de la tumba vacía subraya que la resurrección de Jesús fue física. La resurrección de Cristo Jesús fue una resurrección física. Y no es una resurrección como algunos piensan, que fue simplemente espiritual y un espíritu. No, fue una resurrección física. Ahí estaba el cuerpo de Cristo Jesús cuando fue muerto. Pero después que resucitó, solamente estaban los lienzos allí. Cristo resucitó al tercer día. Los 4 escritores de los evangelios describen en forma explícita que la tumba estaba vacía, que no había nadie allí. Los restos de todos aquellos ídolos, de Mahoma, de todos estos hombres que se levantan como salvadores del mundo, ahí están los restos, pueden visitarlos. Y ahí está la evidencia de sus restos, de que ciertamente no han resucitado. Pero el Señor Jesucristo resucitó y resucitó de forma física. Su tumba está vacía. Las Escrituras dan testimonio de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo afirma que Jesús resucitó al tercer día. Y esto lo hizo conforme a las Escrituras. Porque las Escrituras también predecían acerca de esto, que Él resucitaría. No solamente que Jesús resucitaría, sino que resucitaría al tercer día. Mire el cumplimiento perfecto y estricto de la palabra de Dios. Jesús mismo enseñó que sería muerto y que al tercer día resucitaría. Mateo capítulo 16, versículo 21. Jesús dijo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él dijo, resucitar al tercer día. Pero enseña el Antiguo Testamento que debía resucitar Cristo al tercer día. Claro, hermanos, también lo enseña el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 6, versículo 2. Dice el profeta Oseas, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí el profeta no solamente habla o anuncia acerca de la resurrección de Cristo Jesús al tercer día, sino también el efecto de esa resurrección para con su pueblo, que resucitará también a su pueblo, así como Cristo resucitó. La esperanza gloriosa de los que hemos creído en Cristo, que ciertamente así como Él resucitó de entre los muertos, nosotros seremos resucitados. Quizás a ti, que no has creído en Cristo, esto no hace nada en tu corazón, pero ciertamente Cristo, así como resucitó por la gloria de Dios Padre, nos resucitará también a nosotros, porque su palabra dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Igualmente el profeta Jonás estuvo dentro del pez por 3 días y 3 noches, y eso de alguna manera también nos apunta acerca de que Cristo Jesús resucitaría al tercer día. E Isaías, el profeta, anuncia o habla acerca de la resurrección de Cristo Jesús, el Mesías. Hermanos, el Antiguo Testamento como un todo da testimonio no solo de la resurrección de Cristo Jesús, sino del testimonio que Él resucitaría al tercer día, como había sido dicho por el mismo Señor Jesucristo. Jesús mismo, Pedro, Pablo, citaron y se refirieron a pasajes del Antiguo Testamento, tales como Génesis 22:8, Génesis capítulo 14, el Salmo 16, el Salmo 22, Isaías 53 y Oseas 6:2. Una y otra vez, ya sea directa o indirectamente, o en forma literal o en figuras del lenguaje, el Antiguo Testamento predijo la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Este es el hecho y el testimonio de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ningún judío, hermano, que creyera y entendiera las Escrituras, refiriéndonos a lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, debería haberse sorprendido de que estaba establecido que el Mesías muriera, fuera sepultado y entonces resucitara. Esto estaba predicho, hermanos. O sea, no debería sorprender a ningún judío si realmente esto estaba en el Antiguo Testamento tan claro. Pero ahí vemos, amados, la incredulidad de los hombres. La palabra del Señor diciendo lo que iba a suceder, y ciertamente estaba cumpliéndose así. Y aún así ellos todavía dudaban acerca de esto. El apóstol Pablo repite 2 veces la frase, conforme a las Escrituras. Y esto lo hace para enfatizar que esto no era algo nuevo, que esto no era algo novedoso, y que no era una contradicción de las creencias judías. O sea, no podía creer un judío que realmente tenía las Escrituras del Antiguo Testamento que lo que estaba pasando y que lo que había pasado con respecto a la resurrección de Cristo era algo contrario a las creencias judías. No, ya estaba profetizado. Esto fue conforme a las Escrituras. Era un cumplimiento profético de lo que el Señor ya había anunciado en el Antiguo Testamento. La resurrección de Cristo Jesús. Confirmó entonces, hermano, lo que Él había dicho, lo que las Escrituras habían hablado acerca de Él. La cruz fue un tiempo de muerte victoriosa. Sí, Cristo murió por nuestros pecados. Fue un triunfo negativo, por así decirlo. El pecado fue derrotado en la cruz del Calvario.
Cristo exhibió públicamente los poderes de Satanás y del pecado en la cruz del Calvario. Pero nada positivo fue puesto en su lugar hasta la resurrección. La resurrección fue ese cambio o eso que mostró verdaderamente el poder de Cristo sobre la muerte y el pecado. La resurrección mostró que Jesús no sucumbió al resultado inevitable del pecado. La resurrección es, entre otras cosas, una prueba de su conquista sobre el pecado. Cristo venció en la cruz. Decía un escritor, si la cruz es el pago por nuestros pecados, y lo es, la tumba vacía es el recibo, mostrando que el perfecto Hijo de Dios hizo un pago perfecto por nuestros pecados. Sí, Cristo pagó por nuestros pecados. La resurrección es el recibo que ciertamente Él pagó y salió victorioso sobre eso. Unas pocas líneas llenas de significado teológico resumen la verdad del Evangelio de Cristo. Se refieren a la muerte de Jesús, a la sepultura y la resurrección de Cristo. Y de esta forma presentan las buenas nuevas de salvación. Los agnósticos y los ateos no tienen problemas en aceptar la muerte y la sepultura de Cristo. De hecho, ellos ven su muerte como algo inevitable. O sea, ellos decían, Cristo tenía que morir, porque Jesús fue condenado por un tribunal romano. Así que su muerte en la cruz fue la pena ineludible que tuvo que pagar este revolucionario desorientado, como muchos de los gnósticos y ateos afirman. Sí, un desorientado y revolucionario hombre que simplemente tiene que pasar lo inevitable, morir y ser sepultado. Afirmar que Jesús se levantó de la tumba conquistando la muerte es una idea ridícula para la mente moderna. No obstante, hermanos y amigos, la verdad doctrinal de la resurrección de Cristo es lo que enseñan los 4 evangelios, es lo que enseña el libro de Hechos, es lo que enseñan las epístolas y es lo que enseña el Apocalipsis. Pablo afirma en una forma irrevocable que Jesús resucitó al tercer día conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Así que él tiene la resurrección como un hecho incuestionable que implica que todo aquel que cree en Cristo también es resucitado. El hecho de que Cristo haya resucitado, esto trae implicaciones para todo aquel que ha creído en Él, que ciertamente nosotros seremos resucitados juntamente con Él. Cristo conquistó la muerte no solo para sí mismo, sino también para su pueblo. Y esto es algo en lo cual nosotros debemos gozarnos, alegrarnos. Y es algo en lo cual nosotros cada domingo que nos reunimos en el día del Señor, celebramos, nos gozamos y nos alegramos. Porque nuestro Señor Jesucristo no solo murió por nuestros pecados, sino que también resucitó para darnos vida eterna, para que nosotros seamos justificados. Él murió para darnos salvación y vida eterna y resucitó para la gloria de Dios Padre. Hermanos, que nuestros corazones realmente amen el Evangelio y que nuestros corazones puedan aumentar una estimación de Él. No debemos olvidar que el Evangelio implica la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Hay alguna noticia con tantos beneficios como la que presenta el Evangelio? ¿Puede usted presentarme alguna noticia que sea tan beneficiosa como lo es el Evangelio? Los que no creen dirán, una buena noticia sería que recibiera el pago a mis deudas o recibir mucho dinero. Pero sin embargo,
seguirías en tu alma condenado. Pero la mejor noticia y la que trae enormes privilegios y beneficios para nosotros es el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, hermano. Amemos ese glorioso Evangelio, gocémonos de ello, de que ciertamente es fiel, que es verdadero, y que esto de alguna manera también nos lleve a que nosotros podamos proclamar el Evangelio a los perdidos. Proclamar el Evangelio a los perdidos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío también como al griego. Nosotros fuimos salvos por el Evangelio, por gracia, pero el Señor también ha de salvar a los que han creído, a los que han de creer por gracia. Este glorioso Evangelio tenemos en vaso de barro, hermano. Anunciemos, proclamemos las buenas nuevas de salvación, que testifiquemos a través de ello que ciertamente nuestro Señor resucitó. Nuestro Señor está vivo. Nuestro Señor intercede por nosotros a la diestra de Dios Padre.